buenas tardes, yo soy la psicóloga Alejandra y el día de hoy quiero hablarles acerca de cómo manejar las peleas entre hermanos. Como bien sabemos, precisamente dentro de la familia pueden existir pleitos o problemas entre los hermanos, dado que precisamente pues suelen compartir mucho tiempo o las mismas situaciones, y esto quizá al no saberlo manejar de la misma manera y entenderlo, entonces surgen los conflictos. Esto precisamente genera en los padres frustración. ¿Por qué? Porque precisamente no van a saber cómo manejar este problema que se está dando entre sus hijos. Aquí hay que destacar que la manera en que nosotros gestionamos esos problemas se van a enfocar desde niños pequeños hasta inclusive adolescentes, dado que no hay como un rango de edad en la cual nosotros podamos manifestar que se dejan de percibir los problemas. Inclusive a veces nosotros como adultos solemos tener problemas también con nuestros familiares y en este caso nuestros propios hermanos. Entonces es importante que lejos de enfocarnos en el problema, más que nada debemos de enfocarnos en la manera de cómo nosotros poderle enseñar a nuestros hijos a que estos se vayan minimizando, cómo afrontarlos y cómo resolverlos. Por eso existen diversas pautas que nos pueden ayudar, repito, como padres a gestionar esos problemas entre los hermanos. Antes que nada también como padres no nos agrada precisamente el hecho de ver a nuestros hijos que constantemente están peleando. Hay que precisamente visualizar que es algo común, es algo normal, pero sí quizá cuando nosotros como padres ya detectamos que ya es de manera muy constante y que se llega a agresiones inclusive físicas, entonces hay que buscar ayuda profesional, porque entonces quizá algo está pasando con alguno de ellos, que es lo que se hace que se generen esos problemas. Entonces eso es algo importante a destacar, porque como bien mencioné, hay que tener en cuenta también que esto es algo común entre los hijos. Y bueno, precisamente una de las pautas que nos pueden ayudar es el hecho de no ver el conflicto como algo negativo. Me refiero en este punto precisamente a que los padres nos centramos tanto precisamente en el conflicto que queremos que eso se solucione de una manera rápida, y entonces no permitimos quizá que también nuestros hijos aprendan a ver qué emociones están sintiendo y precisamente que ellos vayan descubriendo la manera en que pueden ir afrontando esa situación o ese conflicto que ellos están teniendo con sus hermanos. Y bueno, ahí nos comentan: a mí no me querían mis hermanos de chiquita porque estoy con mi mamá, que te acusaban con tu mamá de lo que hacían. Ok, Areli, gracias por tus comentarios. Sí, a veces suele pasar precisamente eso, el hecho de que un hermano le dice a mamá, nos acusa, y entonces pues eso precisamente no nos gusta, y es cuando pues nos enojamos con los hermanos y se vuelven a dar esos conflictos. Y bueno, como les estaba comentando, si nosotros como padres también vemos que nos damos la oportunidad de no solamente ver el conflicto como algo negativo, sino como un punto que les puede ayudar a nuestros hijos a poder generar empatía, a poder manejar sus emociones, identificarlas y manejarlas para poder resolver conflictos. Eso nos va a ayudar muchísimo para que precisamente se puedan tener herramientas para que ellos mismos puedan ir solucionando estos. Es lógico que si nuestros hijos son muy pequeños debemos de apoyarlos y alentarlos a esto, pero también en este punto, conforme van creciendo y quizá ya sean adolescentes, es más importante que nosotros podamos estar ahí para escucharlos y también apoyarlos en este trayecto. Entonces, eso es un punto muy importante, y más que nada no forzar las cosas. Repito, a veces como padres queremos que se solucionen esos conflictos de manera rápida, pero eso también, créame, no nos ayuda. Lejos de que querramos conseguirlo de manera rápida para que se pueda dar la buena relación entre ellos, pueda sucedernos todo lo contrario, o inclusive
forzamos a que se pidan disculpas y que ya no pasó nada. Entonces créanme, eso es algo que también fomenta en ellos el rencor para que hacia sus hermanos, porque precisamente ellos cuando quizá pidieron disculpas en ese momento era algo que no querían, dado que quizá tampoco comprendían del todo lo que estaba pasando. Entonces créanme, eso es un punto muy importante dentro de todo esto, ¿ok? Y precisamente eso está relacionado a nuestro punto número 2, enfocarse en la solución. Es importante también poder nosotros como padres encontrar el por qué se está dando esa problemática, pero no centrarme nada más exclusivamente en por qué se está dando, sino ya que yo me permití saber y conocer ambas versiones o el motivo del problema, entonces tratar de enfocarnos entonces en la solución, alternativas que nosotros podamos ayudarles y apoyar a nuestros hijos a que ellos visualicen qué hay y no solamente las que consideraban en ese momento o que no se permitían ver porque estaban más que nada rodeados precisamente de ese enojo que ellos estaban manifestando en ese momento. Básicamente se estaban dejando o se están dejando llevar por las emociones que les generaba ese problema o ese pleito con sus hermanos. Entonces, recuerden que esto es un aspecto muy importante también. Otro punto, como tercero, evitar juzgar a nuestros hijos. Y a veces quizá no lo hacemos de una manera en que nosotros querramos hacérselos ver para lastimarlos, pero a veces en nuestros comentarios o la manera de dirigirnos a nuestros hijos en ese momento de conflicto, como papá que me frustró, lo llegamos a hacer. Entonces es por eso que es importante no juzgar en ese momento lo que está pasando también yo sin antes conocer realmente lo que sucede, porque a veces emitimos juicios pero no conocemos ambas versiones o no estábamos en ese momento de conflicto y entonces esto es lo que hace precisamente que yo inclusive vaya a delegar culpas o responsabilice a uno de los dos cuando quizá esto, la persona que inició el conflicto no era la persona que yo estoy culpando en ese momento. Entonces esto también, créame, genera después rivalidad entre ellos o como hoy en día hemos escuchado, mi papá prefiere A o mi mamá prefiere A. Entonces es por eso que es importante evitar juzgar a nuestros hijos. Otro punto también es precisamente el hecho de la escucha activa. Más que enfocarnos precisamente en hablar y juzgar, es importante escuchar lo que ellos opinan al respecto, lo que sienten y cuál fue el punto por el cual ellos se molestaron o inclusive llegaron a realizar determinada acción. Esto realmente nos da la pauta, como les comento, a identificar el hecho de qué es lo que ellos están sintiendo y cuál fue el motivo por el cual surgió ese enojo o ese enfado muy grande que precisamente los llevó a ese problema entre ellos dos. Créanme que precisamente esto a veces no lo hacemos de una manera, o lo llegamos a hacer de una manera indirecta, pero eso es uno de los puntos por los cuales también como padres lo llegamos a hacer de una manera ineficiente y entonces es por eso que se generan esos conflictos. Otro punto también que nos puede ayudar es establecer límites y reglas. En este punto, como siempre en videos también anteriores les he comentado, es importante tomar en cuenta la edad de nuestros hijos, pero siempre debe de ser importante tener en casa límites, establecer reglas, acuerdos para que precisamente sea una convivencia sana, en la cual, claro está, nosotros podamos hablar con nuestros hijos de que quedan prohibidas ciertas conductas, supongamos agresivas, apodos, cosas que puedan precisamente dañar emocionalmente a la otra persona. Esto, como les repito, nos da la oportunidad de que sea un ambiente positivo en nuestro hogar. E inclusive también esas normas y esas reglas, claro, y por supuesto también es aplicable para los papás. Pero como les comento, de primera instancia es importante que siempre podamos darnos la oportunidad de establecerlas en nuestro hogar. Y otro punto también es precisamente expresar o apoyarlos
a que expresen lo que sienten. En muchas ocasiones he mencionado también en muchos niños aquí en sesión, precisamente tienen ciertos temores a expresarse, dado que quizá sienten que su mamá o su papá los va a juzgar, no lo van a entender, lo van a criticar, se van a enojar, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no llegan a sentir esa confianza de poder expresarse e inclusive tampoco con su hermano. Entonces, es por esto que pasa alguna situación que no les agrada y precisamente terminan haciéndolo, y esto es cuando les genera ese conflicto y ese malestar. Entonces, en ese punto siempre es importante que nosotros como padres podamos darnos la oportunidad de fomentar en ellos, y también con el hecho de que nosotros también podamos emplearlo, podamos realizarlo. Básicamente esto se genera también con la práctica, que nosotros como padres también nos demos la oportunidad de empezar a manifestar lo que pensamos y lo que sentimos, para que nuestros hijos también se den la oportunidad de poder hacerlo. Recuerden que cuando nuestros hijos son pequeños, básicamente ellos van tomando idea o noción de nuestras acciones. Entonces es por eso que si ellos visualizan que nosotros lo hacemos, entonces eso también es lo que ellos van a adoptar. Y recuerden que, como repito, siempre se los menciono, el hecho de expresar lo que pensamos y sentimos disminuye muchísimo los conflictos, y más que nada entre los hermanos. Y para finalizar, también existen ciertas situaciones que no es bueno o no es viable que nosotros como padres podamos realizar. Algunos puntos, por ejemplo, es perder la paciencia. Yo sé que y entiendo que a veces los conflictos suelen ser muy grandes, pero si nosotros perdemos la paciencia, inclusive podemos llegar a decir cosas o hacer que después, como comúnmente dicen, me voy a arrepentir o me arrepiento de haber dicho o hecho eso. Entonces, es por eso que es importante que nosotros podamos darnos la oportunidad de poder trabajar y calmarnos en ese momento. Otro punto precisamente es que de no decirles exclusivamente nada más dejen de estar peleando y dejar la situación ahí. ¿Por qué? Porque no estoy tratando de apoyarlos, no estoy ayudándolos a resolver ese conflicto, simplemente sola estoy como dando hasta cierto punto una orden y ahí se queda. Entonces esto realmente no es algo que nos ayude mucho, ni tratarlos de convencerlos de que ya cálmate, tienes que estar tranquilo, actúa con normalidad. ¿Por qué? Porque precisamente dentro de ese punto nosotros, al no conocer lo que siente mi hijo, quizá está sintiendo mucho enojo, mucha frustración o mucha tristeza, y si yo le digo solo cálmate, créame que esto precisamente hace que el conflicto se agrave. Es por eso que, como mencioné anteriormente, es importante que apoyemos a nuestros hijos para que ellos aprendan a expresar lo que sienten. Y pues bueno, como les dije, también evitar el que ellos se sientan culpables cuando quizá nosotros no sabemos qué pasó en realidad. Y que precisamente una frase que muy habitualmente también los padres mencionan: si siguen peleando no les voy a hacer caso, si siguen peleando no les voy a dar ciertas cosas, como si quisiéramos nosotros básicamente bajo amenazas hacer que nuestros hijos dejen de pelear o hagan caso. Créanme que es más viable que nosotros podamos hablar con ellos, nos demos la oportunidad también antes de que inclusive a hacerlo hasta que veamos que está el conflicto. Es importante, repito y recalco, la importancia que tiene el que nosotros como padres podamos darnos esa oportunidad de hablar con nuestros hijos, fomentarles esa seguridad, esa confianza primero en ellos, porque eso es lo que al final reflejan, y entonces eso significa que van a permitirse conocer, identificar sus emociones, saber manejarlas y también saber cómo manejar una situación cuando se esté dando algún problema con sus hermanos, e inclusive también no solo con sus hermanos, sino con las personas con las que él conviva y con todas las personas que vaya a ir conociendo en el transcurso de su vida. Dicen por ahí, los padres tienen hijos favoritos y siempre apoyan más al que está mal. Bueno, realmente ahí precisamente pasa mucho eso, la idea o el concepto. A veces no solo se trata de que se tenga un hijo favorito, sino que precisamente a veces los padres identifican que alguno de ellos tiene alguna situación, lo ven
más triste, que algo está pasando, entonces se suelen enfocar más en ese hijo. Aquí lo importante es precisamente hacerlo sí, pero tampoco dejar de un lado a nuestro otro hijo o a otros hijos, porque precisamente entonces nace este concepto o esta idea de que los padres tienen algún favorito, ¿ok? Entonces eso es algo que, como les comento, se suele dar muy a menudo. Y pues bueno, con esto voy a terminar la transmisión del día de hoy. Gracias a esas personitas que se dieron la oportunidad de comentar. Y pues bueno, gracias también a la psicóloga Julie que nos está viendo por ahí. Y pues bueno, con esto me despido y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.